Melissa es periodista de moda. Creo que es la primera y la única especializada en bodas. Además es wedding blogger especializada en tendencias, inspiraciones y detalles para bodas. Amante del arte, de los documentales y de libros que te van a llevar a explorar los mejores universos paralelos. Bienvenida, Mel. Hola, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias por invitarme, qué emoción poder estar aquí con ustedes. La verdad es que me encanta que haya este tipo de iniciativas, sobre todo para gente que quiere y busca profesionalizarse en esta industria que es tan padre y que tiene tanto que ofrecer. Y yo feliz de poder platicar un rato con ustedes. Padrísimo. Pues bueno, dentro de la industria de las bodas en México, la oferta se ha ido desarrollando y profesionalizando cada día más y con la pandemia se ha ido adaptando, ¿no?, a la nueva normalidad. La industria de las bodas es una gran industria en México, siendo hoy en día uno de los pilares más sólidos para el turismo mexicano. Ya hay turismo de bodas y dejando mayores beneficios económicos para el país, y esto se debe a la gran cultura mexicana, sus tradiciones, paisajes, destinos y el color que lo hacen una tendencia en bodas única. La realidad es que yo me di cuenta de algo que creo que debemos tomar en cuenta para las próximas crisis que nos toquen, porque seguro habrá muchísimas más. Que aquí siempre hay como dos caminos, ¿no?, que podemos tomar. Uno de ellos es la pausa, o sea, seguro ubican perfecto a esa persona que en cuanto cae un problema se paraliza, o sea, como que ya no sabe qué hacer, ya no sabe para dónde moverse, ya es como de no, me voy a esperar hasta que todo vuelva a estar bien para entonces ver cuáles son los pasos que tengo que seguir. Ese es un tipo de persona, que no queremos ser ese tipo de persona. Y el otro tipo de persona es el que dentro de la crisis sabe que es la mejor oportunidad que tiene para crear, para reinventarse, para proponer, para sobresalir en todo lo que tenga este industria. Y entonces empezó una revolución buenísima que a mí en lo personal me voló la cabeza por completo, y que creo que se ha mantenido hasta el día de hoy. O sea, todo este tema de... Creo que la crisis siempre invita a regresar a la raíz. Y entonces de repente entendimos que las bodas ya no dependían tanto de su forma, sino más de su fondo. O sea, ¿cuál era realmente la razón por la que nos estábamos casando, por la que estábamos celebrando las bodas? ¿Cuáles eran esos pilares que hacían que cada evento fuera realmente único? No era la cantidad de invitados, era otra cosa completamente distinta. Era buscar la historia de los novios, era crear una experiencia, era pensar en una boda ya no como una boda como formulada, como ya la conocemos, sino empezar a ver las bodas como extensiones de la personalidad de las parejas, como nuevas formas de expresión. Y la gente escoge México para casarse. Entonces hay que ponerse a pensar por qué lo están haciendo. Claro que es la riqueza cultural, claro que es la variedad de destinos, pero también siento que es la parte sensible y emocional y profesional de esta nueva ola de wedding planners que también, o sea, vienen con todo, que son capaces de traducir todas esas emociones y toda esa experiencia y convertirla en un evento único. Te mencionaba, la parte de consumo local, a mí me parece fabulosa, y eso es uno de los grandes cambios que se registraron a partir, no necesariamente de la pandemia, pero sí ya desde hace algunos años, como voltear a ver hacia adentro y entonces entender que, a ver, o sea, somos un país que tiene una cantidad ridícula, o sea, me refiero a lo inmensa, de artesanos, de textiles, de referentes de inspiración, de personalidades. O sea, los mismos pueblos mágicos hablan lenguajes muy distintos y todo eso se puede aprovechar. Entonces, de repente, lo que a mí me causaba mucho conflicto era como ver que las bodas mexicanas solamente podían traducirse como en un mismo estilo, ¿no? Entonces, tenías que ver rebozos, tenías que ver papel picado, tenías que ver un montón de colores, tenías que ver alebrijes por doquier, o sea, como que tenías que ver sombreros de mariachi. Tequila, mariachi y sombrero. Sí, o sea, eso era la boda mexicana, y lo que no nos estábamos poniendo a pensar es que eso era era la reinterpretación de los mismos o de otros países que estábamos copiando nosotros mismos distinta. Y entonces te puedes a pensar que si vas a tener una boda destino, entonces ya no nada más es que los invitados lleguen al hotel y del hotel a la hacienda y de la hacienda al hotel y que se vayan al día siguiente,
sino que de repente puedes apostar e inclinarte por todos estos recursos que ya tiene el destino para generar una mayor participación de todos los invitados y que se sienta esa calidez, ¿no? Que también ya vino a formular otra prioridad completamente distinta en las bodas. Ya no es cuánto gastas, porque qué padre que tuviste un presupuesto ilimitado, sino también se refiere mucho a qué clase de vínculo estás generando con tu familia, qué clase de importancia le estás dando a las personas que están acompañando a la pareja, y entonces entender, ahora sí, que la boda, como lo decía al principio, no es nada más la forma, es también el fondo. Muchísimos wedding planners, hay muchos fotógrafos de boda, hay muchos floristas, hay mucho de todo. Y a veces la pregunta es como, bueno, pero ya hay tanto, ¿cómo logro diferenciar un poco mis servicios si todos estamos haciendo lo mismo? Y o sea, sí, cásense con la idea de que no están haciendo lo mismo. Y el mayor filtro que pueden tener, hablando, por supuesto, de toda esta tendencia mexicana, es justo lo que mencionabas, Carla, que es todas esas fuentes de inspiración, todos esos referentes que a ustedes los forman como profesionales y como personas, hacen la gran diferencia cuando se trata de ofrecer un servicio, porque entonces ya desde ahí filtras muy bien qué tipo de cliente quieres, qué tipo de bodas quieres hacer. No le tienes que estar diciendo que sí absolutamente todo, pero este es un ejemplo. Me dijo, es que los novios quieren, ok, sí, o sea, claro que tiene que haber cierta apertura, pero creo que también aquí viene un reto bien importante de cómo vas a maniobrar un poco esa visión que ellos tienen y cómo les vas a meter un poco de inspiración tú. O sea, no eres nada más la parte técnica que hace todo lo que los novios quieren, eres la guía que construye todo el concepto de una boda. Entonces, también por eso es muy importante tener la chispa de estar siempre buscando inspiración. Y si algo les puedo dejar es, no vean bodas. O sea, sí traten de alejarse de las bodas, porque cuando uno empieza a ver constantemente a lo que se dedica todo el material que existe, entonces lo que empieza a pasar es que copy-paste. Sí, hay mucho vicio, aunque no lo quieras, o sea, pero ya estás hacer bodas más pequeñas, sin duda alguna, eso, digo, no es que ya sea tendencia, es que ya prácticamente es como obligación sanitaria que las tengas que hacer, pero hacerlas en espacios que no necesariamente sean considerados de bodas. Muchas haciendas, muchos venues que no estaban tan abiertos al público, ahora ya están más abiertos. Por ejemplo, Casona La Punta, que está en Aguascalientes, ahorita es uno de los lugares que con la pandemia la verdad es que creció muchísimo porque es un espacio muy chiquito pero muy muy lindo para hacer bodas. Pero yo sobre todo diría que más bien la pregunta sería ¿cómo poder incrementar la experiencia de México en las bodas? Y eso tiene mucho que ver con el contacto que se realice con los productores, con los artesanos locales. Mientras más puedas inyectar esos recursos dentro de la boda y pensar, sí, en reutilizar, o sea, en usar muy bien los recursos. El tema de la moda, por ejemplo, en las novias, se los comparto rapidísimo, viene muy distinto. O sea, ya los vestidos de novia tradicionales ya no son tan populares, uno, por el tema de la sustentabilidad, porque claro que no todos los vestidos de novia están hechos con materiales sustentables, pero también porque las novias, como están teniendo bodas tan chiquitas, lo que quieren es tener un look súper cool para la boda, pero que después lo pueden usar en otro evento. Entonces, como de, me voy a comprar un traje, me voy a comprar una falda con un top. Y entonces lo que empezaron a hacer marcas españolas durante la pandemia fue abrir sus tiendas online para que las novias pudieran comprar como si fuera un Zara para novias, que pudieran hacer una compra de su look de novia mucho más sencilla y que después esa inversión se pudiera utilizar en 1000 ocasiones más. Por ejemplo, en esta parte de las bodas mexicanas, aquí con toda la variedad que tenemos de textiles artesanales, se pueden hacer, se puede hacer magia cuando se trata de mesas y no necesariamente necesitas depender de los clásicos bordados coloridos, sino que puedes encontrar, o sea, rebozos negros, rebozos de cualquier otro tipo de color, telas que sean como muy expresivas de la esencia de México sin tener que elegir como lo más literal. Eso
la experimentación mucho con las fibras naturales también, les recomiendo que chequen mucho eso. Las vajillas que ahora, pues con todo este tema del barro, de la talavera, o sea, los materiales que ya tenemos aquí en México, se pueden hacer unos montajes impresionantes. Y yo sí les diría, como este concepto en la moda, ¿no? Del $1 million table, cuando entras a una boutique, como si tratar de que la mesa, sobre todo si van a diseñar bodas muy pequeñas, que la mesa sea un buen foco de donde va a estar concentrada toda la inspiración, porque ahí es donde van a pasar más tiempo los invitados, sobre todo si no van a tener una fiesta como muy clásica. Pensar en bodas instagrameables, sí, pero en bodas que te digan algo, o sea, como en decoraciones que te digan algo. Y pues bueno, ya por último quiero darte nuevamente las gracias, Meli, por tu tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya, de verdad ya te extrañaba. Sí nos habíamos visto en pandemia en alguno que otro eventillo de estos, pero bueno, hay que repetir pronto. Nos encanta tenerte en nuestra comunidad. Creo que la gente le encanta lo que les cuentas y bueno, ya vas a llevarte contigo estoy segura que muchos seguidores después de este webinar, y nos alegra y nos enorgullece mucho poder compartir contigo este tipo de espacios y pues un gran orgullo a una gran profesional en México que esté con nosotros. Es la verdad algo súper padre y un orgullo muy grande. Muchísimas gracias, Meli. No, hombre, gracias a ustedes y de verdad lo que necesiten, ahí en el Instagram siempre estoy, así que... Y síganla, vean todo lo que hace porque es inspiración diaria de todo lo que comparte, es increíble. Yo siempre que veo sus posts es como de wow, y a veces que veo alguna cosilla te mando, ¿no? De que mira, entonces pues bueno, muchísimas gracias, Meli, muchísimas gracias a todos.